nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. ¿Verdad? Hoy es un día especial, como estamos diciendo desde el principio, y hoy vamos a asistir también en la palabra del Señor a unas bodas, ¿no? Y estos días atrás, cuando ya sabíamos que hoy íbamos a tener también esa bendición matrimonial, ¿verdad? Ya el Señor rápidamente puso en mi corazón esta historia, y es una historia que ahora ya todos estáis pensando. Se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y es el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio, ¿verdad? En su vida ministerial, cuando él ya se dio a conocer, ¿verdad? Como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan. Voy a ser cortita hoy porque yo creo que hoy todo lo que tenemos por delante también nos va a hablar y va a ministrar nuestros corazones. Amén. Pero sí que me gustaría que estuvierais atentos, porque vamos a asistir a una doble boda, la de ahora y la de después. Ya están casados, ¿vale? Pero será esa bendición que el Señor también va a traer sobre sus vidas. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Es una historia muy bonita, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos asistido a bodas? Todos. Yo creo que todos, ¿verdad? Algún jovencito o algún adolescente quizá, ¿verdad? Pero como no están, todos sabemos lo que es asistir a una boda. Todos sabemos que en las bodas, ¿verdad? Se come bien. El pica pica es lo mejor, ¿verdad? Porque ahí te ponen unas cosas que a veces decimos, wow, pero qué imaginación tienen los camareros, los cocineros, los del catering, qué imaginación para hacer esos canapés, esos montaditos, y dices, wow, y el jamón que no falte, ¿eh? Un buen jamón de jabugo o de lo que sea, pero que no falte el queso, ¿verdad? Pero lo que no debe faltar tampoco en una boda es el vino. Y aquí nos encontramos que faltó. Y vamos a ir paso por paso. Vamos a ver primero en el versículo 2, cuando dice que se celebraron unas bodas. Y a esas bodas, ¿quién fue invitado? Jesús. Jesús con su madre, con sus hermanos y sus discípulos. Y yo supongo que en estos días muchos de vosotros estáis recibiendo una invitación para ir a una o 2 bodas, no sé, o más, a lo mejor hay más, ¿verdad? Pero todos estamos recibiendo esa invitación. Jesús recibió esa invitación. Y hay algo que me encanta, y es que cuando nos invitan a una boda, normalmente, ¿verdad? Ya nos ponemos nerviosos porque ya decimos, ¿qué me pongo? ¿Qué me voy a poner? Espero no engordarme, espero adelgazar para que me quepa ese vestido, o espero, yo qué sé, ¿no? Ya empezamos a preparar. Jesús fue invitado a una boda, y me llama mucho la atención porque, al igual que aquellos novios invitaron a Jesús a su boda, en esta mañana yo quiero que invites a Jesús a tu vida. Que al igual que aquellos novios no querían que la presencia de Jesús faltara en su nueva etapa como matrimonio, en su nueva etapa, ¿verdad? Como pareja que iban a empezar,
y ellos quisieron decir, mira Jesús, en esta nueva etapa queremos que tú formes parte. Yo te voy a invitar a que a partir de hoy, aquellos que nos estáis visitando y los que ya venís asiduamente y todavía no habéis hecho esta invitación, os voy a invitar a que digas, mira, desde hoy Jesús, yo te invito a mi vida para que formes parte de mí, de mi día a día, ¿verdad? En esta nueva etapa. Yo te invito para que cuando falte el vino, y ahora veremos lo que eso significa, tú puedas, Señor, realmente suplir esa necesidad, ¿verdad? Muchos creen que cuando uno acepta a Jesús, ¿no? O recibe a Jesús, o cuando decides, porque dices, ¿qué es eso de aceptar o de recibir a Jesús? Cuando decides invitar a Jesús a tu vida para que Él forme parte de tu nueva etapa, de esa nueva etapa que hoy quizá puedas estar decidiendo empezar, ¿verdad? Muchos creen que cuando, bueno, pues mira, si se decide por seguir a Jesús, se nos suele decir que los cristianos no tenemos problemas, que si invitas a Jesús a tu vida, no tendrás problemas. Y es lo que Marta nos decía al principio, ¿verdad? Marta nos decía que cuando ella aprendió este versículo, regocijaos en el Señor siempre, eso no te hace estar exento de pruebas o de dificultades o de enfermedades o de escasez. Todo lo contrario, a veces, muchas veces, ¿verdad? Los cristianos, aquellos que nos decidimos por Jesús, aquellos que decidimos invitarle a nuestra vida, somos más golpeados. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del conflicto, de la dificultad, nuestra fe tiene que permanecer intacta. Amén. En medio de todo eso, ahí fuera, en el mundo, aquellos que no se han decidido por Jesús, se tambalean, caen, pero nosotros, fijaros, tenemos que permanecer firmes. Y eso, como antes Marta decía, y como yo siempre digo, es de valientes. Es de gente que realmente entiende que invitar a Jesús a tu boda, que invitar a Jesús a tu decisión por seguirle, para que Él forme parte de tu vida, no es algo para cobardes. No es algo que sea fácil, porque tener a Jesús en tu corazón va a requerir muchas decisiones que en el mundo, ¿verdad? La gente aquellos que no conocen a Jesús muchas veces no entienden. La Biblia deja claro que no estamos exentos de dificultades y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en todas ellas debemos tener gozo. Y es que Jesús a esa boda, y ahora lo veremos, trajo gozo, trajo paz, trajo consuelo, trajo fortaleza. Jesús en esa boda, a pesar de la escasez y del contratiempo en el que se encontraron, Él trajo estabilidad. Y eso es lo que Jesús aportará a tu vida si tú le invitas a formar parte de ella. Fijaros, en el versículo 2 dice, faltando el vino, no estamos exentos, ¿verdad? Te puede faltar la salud, te puede faltar la economía, te puede faltar el trabajo, te puede faltar la familia, te puede faltar la amistad, te puede fallar todo en este mundo, pero hay alguien que no te va a fallar y ese alguien es Jesús. Dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, mira, no tienen vino. La madre de Jesús, María, ¿verdad? Todos dicen, uy, los evangélicos no creen en María. ¿Cómo no vamos a creer? Si fue la madre de Jesús, alguien lo tuvo que parir, ¿no? O sea, de la nada no salió. Alguien lo tuvo que parir. Y esa mujer siempre fue una mujer dispuesta a dejarse usar por Dios. Siempre fue una mujer dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Fijaros, cuando el ángel se le apareció y le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, vas a dar a luz un hijo, aunque no conoces hombre, ¿tú qué hubieras dicho? ¿Qué dices? Tú estás loco, pero este ¿de dónde ha salido? ¿No? En cambio ella dijo, hágase conmigo tu voluntad. Ella se sujetó a la voluntad de Dios. Y eso es lo que aquellos que aceptamos a Jesús, aquellos que decimos sí a Jesús, debemos decir siempre, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase lo que tú quieres, porque siempre es mejor lo que tú quieres, Señor, que lo que yo deseo, ¿verdad? La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que siempre es buena, santa y perfecta. A veces no la entendemos porque somos humanos, ¿verdad?
pero su voluntad siempre es buena, santa y perfecta. Y fijaros, deberíamos seguir el ejemplo de María. ¿Por qué? Porque María, cuando vio una necesidad, ella no dijo, fijaros, y además estaba en la boda también invitada, yo creo que debía ser alguien muy cercano, porque los demás invitados no se dieron cuenta de que faltaba vino. Y si se dieron cuenta, debían ir la mitad ya un poquito, ¿eh? Porque para que falte el vino en una boda que tenía que durar 7 días, imaginaos, ¿no? Pero María debía ser alguien cercano, ella se dio cuenta de que faltaba vino. Y ella no quiso arreglarlo por sí misma, sino que fue a Jesús y le dijo, tienen un problema, no hay vino. Y fijaros, cuando tienes un problema o cuando conoces a alguien que tiene un problema, cuando conoces a un amigo, a un conocido, a un familiar que está pasando por enfermedad, que está pasando por pruebas, que está pasando por dificultad, que está pasando por escasez, por necesidades, ¿a quién acudes? ¿A quién acudes? ¿O a quién aconsejas a tu amigo, a tu familiar que acuda? ¿Verdad? María fue esa amiga de los novios, fue ese puente, ¿verdad?, de los novios con Jesús. Y nosotros también, al igual que María, somos llamados a ser puentes. Puentes entre las personas que no conocen a Jesús para presentarles a Jesús. Como aquellos amigos que hace unos días, unas semanas hablábamos, ¿verdad? Aquellos amigos que tenían un amigo que era paralítico y que ellos habían oído hablar de Jesús y decían, si lo podemos llevar a los pies de Jesús, a lo mejor Jesús lo sana. Pero claro, el amigo era paralítico, ¿cómo lo llevaban? Y dice que esos 3 o 4 amigos cogieron la camilla y rompieron el techo y bajaron la camilla justo a los pies de Jesús. Esos amigos estuvieron dispuestos a romper el techo. Esos amigos estuvieron dispuestos a hacer esfuerzos extra por acercar a su amigo paralítico a Jesús. Y María estuvo dispuesta a ser ese puente, ¿verdad?, entre los novios y Jesús. Porque los novios tenían una necesidad y María sabía que Jesús era el único que la podía, ¿verdad?, suplir. Sigamos el ejemplo de María. Dice la palabra del Señor, no miréis cada uno por lo suyo propio, sino por lo del otro. Muchas veces somos egoístas, muchas veces cuando nos enteramos que uno tiene un problema, ya se espabilará, ¿no? Ya se espabilará a mí, que no, me deje tranquilo que esto se pega, ¿no? Todo se pega menos la hermosura, dicen. Entonces, a veces nos enteramos que uno tiene una necesidad y como que hacemos la vista gorda. A veces nos enteramos que uno está pasando por enfermedad y como que, es que esto cuesta estar al lado del que llora, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Ninguno, ¿verdad? Dice, no miréis por lo tuyo propio, sino mira más bien por lo del otro, por lo de los demás. Y también la palabra del Señor dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la palabra del Señor. Estamos acostumbrados a no sobrellevar las cargas de nadie. Vivimos en una sociedad en la que cargar con las cargas de otro, como que ya está pasado de moda, como que eso ya no se lleva. Pero hermanos, la palabra del Señor dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. María cogió esa carga, la carga de que faltaba vino, de que aquellos novios podían quedar en ridículo, de que eso era una vergüenza para toda la familia, porque no había vino. El vino era símbolo de prosperidad, era símbolo de bendición, era símbolo de alegría. Y se había acabado el vino. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no le has invitado, ¿verdad?, a que forme parte de ti, puede que te falte el vino. Puede que llegue el momento en que la enfermedad haga que ese gozo, vino, que ese gozo se te acabe. Puede que llegue el momento en que el trabajo te falte, tu nevera se quede vacía y ese vino se agote, ese gozo, esa alegría. Pero déjame decirte que si tienes a Jesús en tu vida, el vino nunca se va a acabar. El gozo nunca se va a acabar. Tendrás necesidad, pero vendrá Él y te suplirá. Vendrá Él y llenará
¿verdad? Tus tinajas, como dice la palabra del Señor. En el versículo 4 leemos que Jesús, a la sugerencia de María, les falta vino, él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y aquí podemos sacar muchas enseñanzas, pero la más importante es que Jesús tiene un tiempo para ti. Jesús tiene un tiempo para cada uno de nosotros, igual que Él tenía un tiempo también para ese milagro. Y no vamos a profundizar mucho en esa frase porque hoy el tiempo es escaso, ¿verdad? Pero sí quiero dejarte esta palabra, ¿verdad? Jesús tiene un tiempo, una hora para que tú le invites a tu vida. Tiene un tiempo específico para que tú le conozcas. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Jesús te invita a que tú le invites. Válgase la redundancia. Jesús quiere que tú hoy digas, Jesús, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, te invito a que a partir de hoy tú formes parte de mi vida, de mi familia, de mi futuro, de mi presente y de mi futuro, ¿verdad? Jesús siempre actuaba para glorificar al Padre. Siempre que Él se movía era para mostrar al Padre. Siempre que Él hacía un milagro era para darle la gloria y la honra a Él. Todas las acciones que Jesús tenía y hacía tenían un sentido. Y Él en aquella boda, en aquel evento, lo que quería dejar claro es que María, que perfectamente podría haberle dicho, mamá, espérate, ya, déjame si eso yo ya voy haciendo, Pero dijo, mujer, como también un símbolo o como también una sugerencia de decir, bueno, a partir de hoy yo tengo que hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de mi madre. A partir de hoy tú formas parte ya de ese grupo de discípulos a la cual tengo que mantener al margen, entenderme bien, porque mamá, ya aquí en mi ministerio tú no decides, decido yo. Y muchas veces pensamos, y sobre todo esto los jóvenes, ¿verdad? Que somos salvos porque nuestra madre va a la iglesia, que somos cristianos porque nuestros padres van a la iglesia, nos enseñan, pero llega un momento en el que adolescente, joven o adulto, tienes que decidirte. Tienes que decidir si sigues a Cristo o sigues lo que tu madre o tu padre te han enseñado, ¿verdad? María fue una buena madre, pero hubo un momento en el que Jesús ya tuvo que decidir y decidió hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y la voluntad del Padre siempre es, como he dicho antes, buena, santa y perfecta. En el versículo 5, su madre, cuando escucha esto, mujer, déjame, yo tengo mi hora, no ha llegado mi hora. Su madre no le dijo, mira, este hijo, qué mal educado, cómo me ha respondido, encima no me ha dicho ni mamá, ni papá, ni nada, mujer, ¿no? Ella no, ella se mantuvo sumisa, como desde el principio, siempre sumisa a la voluntad de Dios. Y dice que ella fue a los sirvientes, fijaros, tenía que ser alguien muy conocido, porque para ir a los sirvientes debían decir, ¿y esta quién es? No, aceptaron que ella les mandara o les ordenara. Y fue a los sirvientes y les dijo, haced todo lo que Él os dijere. ¿Y cómo reaccionamos, verdad? Cuando nuestra respuesta a nuestras oraciones no son las que queremos. Cuando estamos orando por a lo mejor un trabajo y Dios no te responde. O cuando estamos orando por sanidad y Dios no responde. Es más, sigues estando enfermo. O cuando estamos orando por algo en concreto, no sé, ponle ahí quizá tu petición, tu necesidad, tu situación, pero Dios parece como que se ha tapado los oídos o como que tu oración no pasa del techo. ¿Cómo reaccionamos cuando, no? Y muchas veces tristemente reaccionamos, es que a lo mejor es que Dios no existe, porque si no me respondería. O ¿por qué tarda tanto Dios en responder? O ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? O ¿por qué Dios hace aquello? ¿No? Muchas veces respondemos cuestionando la voluntad de Dios, cuestionando la tardanza de Dios, cuestionando el silencio de Dios. Pero María no cuestionó.
María no insistió, que te estoy diciendo que le falta el vino, que hagas algo, que venga, que... No, María no cuestionó. Ella simplemente se fue a los sirvientes y les dijo, haced lo que aquel os diga. Haced lo que él os diga. ¿Cuántas veces pretendemos, verdad, decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Cuántas veces pretendemos decirle, Jesús, mira, yo creo que ha llegado el tiempo de que ya actúes, de que ya respondas mi petición, de que respondas mi necesidad? Jesús, ha llegado el tiempo de que ya hagas milagros. Pero todavía el Señor dice, todavía no. Todavía espera. Jesús, te voy a decir una cosa, nunca llega tarde. Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento preciso. Acordaros de María y Marta, cuando su hermano Lázaro estaba enfermo. Y dice que enviaron a llamar a Jesús y le dijeron, mira, ven porque tu amigo, tu mejor amigo Lázaro está enfermo y si no viene se morirá. ¿Y Jesús qué hizo? Pues lo que Él hace. No es el tiempo, es mi tiempo, ¿no? No es tu tiempo, te dice el Señor, es mi tiempo. Y Jesús dice que aún se retrasó unos días haciendo un viaje y que cuando llegó a casa de Marta y María dice que ya hacía 3 días que Lázaro había muerto. ¿Vosotros creéis que llegó tarde? Marta y María dijeron sí, Jesús, ya es tarde. Mi hermano ha muerto hace 3 días, ya es tarde, ya llegas, ya huele, ya está enterrado. Si hubieses estado aquí no hubiera muerto. Pero Jesús nunca llega tarde. Y Él siempre tiene un propósito. Sus tiempos siempre son buenos, santos y perfectos. Y siempre que Él obra milagros es para glorificar al Padre. Amén. Él no se guía por lo que María le dijo. Él no se mueve por lo que tú y yo le podamos decir. Él se mueve, ¿verdad? Por la voluntad del Padre. Y fijaros, dice la palabra del Señor, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate del Señor, confía en Él, aunque esté tardando, aunque para ti pienses, opines o creas que Él está llegando tarde, no lo está haciendo. Él llega siempre en el momento específico. Aunque tú digas, ¡guau! Es que ya hace 3 días que se murió Lázaro. ¿Qué haces aquí? Ya no hacía falta que vinieras. Jesús dice, confía, porque verás la gloria de Dios. Amén. Confía, porque nunca es tarde para mí, dice el Señor. Nunca es tarde para mí, te dice el Señor, en tu situación, en tu proceso, en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu vida. Nunca es tarde para que Jesús actúe. Dice la palabra en el versículo 7 que había 6 tinajas. Perdón, en el versículo 6 había 6 tinajas de piedra para agua. Versículo 7, bueno, estaban vacías, ¿verdad? Porque en el versículo 7 Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Si les dijo, llenadlas, es porque estaban, ¿qué? Vacías, ¿verdad? Y la palabra del Señor siempre nos compara a nosotros, ¿verdad? Como tinajas. La tinaja en el alfarero, que se echa a perder. Y luego, por ejemplo, en Corintios dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? A Cristo. Él es nuestro tesoro. Lo tenemos en vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Una tinaja de aquella época, ¿verdad? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros como simples tinajas de barro, como simples tinajas, somos nada, barro. Pero su luz en nosotros hace que guardemos un tesoro. Y en nosotros que somos de barro, ¿verdad? Eso se convierte en la excelencia del poder de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si nuestra tinaja está vacía? Si tú en esta mañana, en este tiempo, en estas semanas, últimamente en los medios de comunicación, en todas partes se está hablando de la espiritualidad. Y es algo que todos necesitamos suplir. El área de la espiritualidad. Cuidamos mucho nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y hoy abren gimnasios en todas las esquinas de la calle. O
sea, en mi barrio hace 3 meses abrieron uno y ayer me doy cuenta de que me están construyendo otro y dices, madre mía, pero si ya hay más gimnasios que supermercados. O sea, casi que cuidamos más el vernos físicamente y todo, ¿no? La apariencia por el cuerpo, el culto al cuerpo o la mente. Pero realmente, ¿quién cuida? ¿Quién alimenta nuestro espíritu? Fijaros, fuimos creados con un vacío que solo Dios puede llenar. Podemos intentar llenarlo con terapias, podemos intentar llenarlo con el yoga, podemos intentar llenarlo con lo que tú quieras, con piedras, con velas, con saltando, ¿verdad? Ponle ahí la terapia que tú quieras, pero solo Dios puede llenar el vacío que la persona humana tiene. Solo Dios, solo Dios. La palabra, el Jesús dice en su palabra, dice, llenad estas tinajas de agua. Y aquí nos está diciendo muy claramente de qué debemos llenar nuestras tinajas de agua. ¿Qué es el agua? El agua es el símbolo del Espíritu Santo. El agua es el símbolo de la palabra de Dios. Y dice que las llenaron hasta arriba. Y me ha llamado mucho la atención ese detalle, hasta arriba. ¿Por qué? Porque tú puedes intentar llenar tu vida un poquito de Dios, ¿no? Venga, un poquito, solamente los domingos por la mañana. De 11 a 1 llenaré mi vida de Dios. No es suficiente. Debes llenar tu vida, tu tinaja, hasta arriba. 24/7, los 365 días del año. Porque Dios no es algo que tú te pones cuando entras por esa puerta y te lo quitas cuando sales. Dios es lo único que puede llenar tu vida. Y para eso tienes que llenarla hasta arriba. La palabra del Señor es nuestra agua. Debemos llenarla cada día en nuestra casa, en nuestra intimidad. Orar, hablar cada día con el Padre. Orar y leer su palabra. Hablar con Él. Debemos llenarnos de su palabra cada día, ¿verdad? Para que la gloria de Jesús nos transforme día tras día, día tras día, no solo los domingos por la mañana. Dice la palabra en el versículo 9 y 10, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La ausencia de vino llevó a todos a experimentar un milagro espectacular. La ausencia de vino. Y en esta mañana, ¿verdad? Estamos todos dispuestos y preparados para que ese milagro se haga real también en nuestras vidas. Si hay ausencia de vino, si hay ausencia de gozo, si hay ausencia en tu corazón, en tu vida, ¿verdad? De ese vino, de ese gozo, de esa paz que solo Dios puede dar, hoy es el día de salvación. Veremos la mano del Señor y verás la mano del Señor en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu situación. Y si todo te va bien, pues gloria a Dios, porque si todo te va bien es porque Dios también lo permite, ¿verdad? Pero si somos conscientes, y vuelvo a repetir, hoy día se habla mucho de la espiritualidad, pero pocos conocen a Dios. Dice la palabra del Señor que los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con creer, hay que conocerle. Hay que invitarle a tu boda, ¿entendedme? Hay que invitarle a tu vida y decirle, Señor, sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Salvador. Hay que invitarle para que Él forme parte de tu corazón, parte de tu vida 24/7. La cuestión es, ¿a quién acudimos cuando tenemos problemas? ¿A quién acudimos? ¿Verdad? ¿Con quién lo celebramos? Aquellos novios tenían, ¿verdad?, algo que celebrar, una nueva etapa en sus vidas, en su matrimonio, e invitaron a Jesús. Todo les iba bien. Era un tiempo de fiesta, era un tiempo de gozo y quería que Jesús estuviera con ellos. Pero de repente se volvieron las tornas
y en la escasez, gracias a que tenían a Jesús en su vida, la dificultad se volvió en un milagro que dio la gloria a Dios. Si tú invitas a tu vida a Jesús, aunque puedes decir, todo me va bien, es igual, invítale a Jesús, porque llegará un momento en que, aunque ahora todo te vaya bien, llegará un momento en el que te pueden regirar las tornas y llegará un momento en que puede la escasez llamar a tu puerta, en el que puede la enfermedad llamar a tu puerta, en el que puede la pérdida llamar a tu puerta. Pero si Jesús está en tu casa, si Jesús está en tu vida, todo será para la gloria y la honra de Dios. Todo, porque puede haber dificultad, pero en Él somos más que vencedores. Él es nuestra fuerza, ¿verdad? Como leíamos antes, como escuchábamos, nos regocijamos siempre a pesar de los problemas. En Él, amén, nos regocijamos en Él. Dice el versículo 10 y ya para ir acabando, dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces sacan el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En este primer milagro que Jesús registró, ¿verdad? Y en el Evangelio dice, este principio de milagros Jesús empezó a hacer cuando empezó su ministerio terrenal, ¿verdad? Dice que el vino bueno, le dijo el maestro Sala, ha venido al final. Dice, normalmente se sirve el mejor vino primero y cuando la gente ya está, que ya no sabe lo que come o lo que bebe, entonces se sirve el viejo. Y así ya no te tienen que juzgar. Dicen, wow, qué buen vino has sacado en esta boda, se las han gastado bien, ¿eh? Pero no, dice que aquella agua que fue convertida en vino, cuando el maestresala lo probó, dijo, este vino es excelente, tú lo has hecho al revés. Y sabes, quiero decirte una cosa, si tú invitas a Jesús, te puedo asegurar que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Sé que es una frase hecha, sé que es una frase que hoy en día todo el mundo dice, ay, hay que hablar positivamente. Claro, no voy a estar todo el día llorando. Eso también afecta a mi espíritu, ¿verdad? Hay que regocijarse siempre. O sea, el pensamiento positivo es un pensamiento, pero la palabra de Dios dice, regocíjate siempre. Yo no tengo pensamientos positivos porque siga una terapia o una teoría. Yo tengo un pensamiento positivo porque es lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, regocíjate siempre. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea. Y también dice que lo mejor está por venir. Bueno, eso no es un versículo, pero cuando escudriñamos la palabra del Señor, vemos, sobre todo en esta boda, que el mejor vino se sirvió después. Para nosotros como cristianos lo mejor está por venir. Sabemos que pronto el Señor vendrá. Sabemos que todo esto pasará. Creemos que hay una eternidad y creemos que esa eternidad está con Jesús. Si le hemos invitado a nuestra vida, si le hemos invitado a nuestra boda, si no la eternidad se convierte en lo más terrorífico, ¿verdad? Es fácil para muchos creer en Dios y decir que el infierno no existe, pero el infierno existe igual que existe el cielo. Lo bueno existe igual que existe lo malo. Y tristemente, ese malo, el diablo, ciega a mucha gente, confunde a mucha gente para que no crean que la eternidad es para todos súper bonita o que simplemente no existe, que estamos aquí de paso. Pero déjame decirte que existe y que Jesús en esta mañana, hoy, está diciendo, hoy es día de salvación. Hoy te estoy dando la oportunidad para que tú me invites a tu vida, para que tú me invites a tu casa, para que tú me hagas partícipe, para que yo pueda llenar el vacío de tu corazón. Y ese vino nuevo, ¿verdad? Está por venir. Ese vino nuevo que Jesús va a traer a tu corazón, va a traer paz, consuelo, fortaleza, descanso, va a traer gozo, va a traer todo lo que tú estás necesitando. Así que voy a pediros que os pongáis en pie.
Si te encuentras en un momento donde no sabes cómo seguir, si te estás preguntando por qué estás pasando por la situación que atraviesas, por la situación que estás pasando, yo te voy a pedir que tú en lo más profundo de tu corazón le digas, Señor, no sé de qué me han hablado en esta mañana, porque entiendo que quizá es un poco difícil de entender o de asimilar, pero si tú en esta mañana, ¿verdad?, quieres que Jesús ocupe ese vacío que en lo más profundo de tu corazón sientes, que a lo mejor hoy estás aquí arriba, pero mañana estás aquí abajo, que no sabes cómo digerir lo que estás escuchando o estás viviendo hoy. Yo te voy a invitar a que en lo más profundo de tu corazón, con tus propias palabras, tú le digas, Jesús, te invito a mi vida, te invito a que formes parte. Esta gente es un poco rara, esta gente es rara, un poco no mucho, pero tienen algo que yo no tengo y quiero ese gozo, quiero esa paz, quiero esa fortaleza, quiero experimentar lo que ellos experimentan. Como un domingo por la mañana, que tendría que estar durmiendo la gente, la resaca del siglo, están aquí saltando, adorando, alabando a Dios, porque hemos invitado a Jesús a nuestra boda, hemos invitado a Jesús a nuestra vida, y Él ha convertido el vacío en un vino nuevo, en un vino de gozo, ¿verdad? Y en esta mañana yo te invito a que tú también puedas hacerlo. Invita a Jesús a tu vida. Es lo mejor que puedes hacer. Te aseguro que lo mejor está por venir.